Entonces, continuando con nuestro evento, con nuestras conferencias, voy a dar paso a la doctora Joana Guerra para que ella haga la presentación de sus conferencistas y demos continuidad a nuestro evento. Muchas gracias, doctora Joana, por colaborarnos y a los conferencistas igualmente. Adelante, doctora, muchas gracias. Ya puedes prender la cámara y todo. Perfecto, ya te estamos viendo perfectamente. ¿Me están viendo? No, yo no me veo. No, ya, te estábamos viendo, pero ya no. Ahora sí, perfecto. Listo, ahora sí. Bueno, después de este primer excelente bloque, vamos a dar entonces inicio a nuestro segundo bloque que, como el doctor Jerónimo nos dijo, vamos a hablar de síndrome inflamatorio multisistémico. Definitivamente, pues uno de los temas obligados pues de nuestras jornadas por la pandemia que estamos atravesando. Entonces nos van a acompañar dos excelentes conferencistas, la doctora Diana Carolina Rodríguez Hidalgo y la doctora Lorena Acevedo, desde dos ópticas diferentes. La doctora Diana, infectóloga pediatra, y la doctora Lorena, intensivista pediatra. Entonces, primero vamos a escuchar a la doctora Lorena Acevedo. Bueno, la doctora Diana Carolina Rodríguez. Ella es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, es manizaleña, pero pues vive en los Estados Unidos. Ella es pediatra de la Escuela de Medicina de Mount Sinai y del Hospital St. Joseph Children's de Paterson, New Jersey, y su especialista en infectología pediátrica de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson Memorial de Miami, Florida. Adelante, doctora, con su conferencia. Les esperamos que sea también de mucho provecho para todos. Buenos días, ¿me ven? Sí, doctora. ¿Me escuchas? Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues realmente para mí es pues motivo de alegría poder compartir con Manizales y con Caldas pues un poquito de este tema tan importante, tan relevante, tan del momento. Entonces pues comencemos. Vamos a hablar un poco del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, como dijiste. Vamos a discutir un poco del manejo, describir un caso y ver cuál es nuestro enfoque diagnóstico. Ok, yo no tengo ningún conflicto de interés. El 90% de mi tiempo lo dedico a la parte clínica. Digamos que un 10% estoy dando educación a estudiantes de pregrado. Quiero primero hablar un poco del espectro clínico de la infección por el SARS-CoV-2. Sabemos que causa infección aguda. En muchos de los pacientes la infección aguda realmente es asintomática, especialmente en los niños. Tenemos que hay reportes de hasta el 67% de niños sin síntomas, aunque esto puede estar cambiando con el Delta variant. Y tenemos otro grupo de pacientes que es el típico infección por COVID, que todos lo conocemos con todos los síntomas y son debidos a la replicación viral y a la respuesta inicial del huésped. Después de 2 semanas es cuando se pueden presentar los estados inflamatorios posagudos, es lo que vamos a hablar hoy, entre 2 a 4 semanas hasta 6 semanas, y es debido a la respuesta disregulada del huésped. Y después de esto, pues tenemos las secuelas. Interesante que estos pacientes tienen los que llaman los long haulers, pacientes que tienen síntomas hasta 60 días después de hospitalización, a veces psicológicos, a veces dolores de cabeza permanentes, a veces cansancio, y realmente en el momento no entendemos el porqué de estos síntomas. Solo para ubicarnos, hablemos un poco de la situación actual del COVID-19 en el mundo. Tenemos que hasta la semana pasada o hasta hace unos días que revisé, habían 210 millones de casos reportados a nivel mundial, con unas 4.400.000 defunciones. En niños sabemos que ellos son menos afectados, con un menos del 5% de los casos de COVID-19, aunque tenemos mucha preocupación porque vemos que en la última semana, acá en los Estados Unidos, ha habido un incremento hasta del 8%,
comparado con la semana anterior. Entonces, ustedes ven aquí esta curva epidemiológica. Esos son pacientes hospitalizados, reportados hasta agosto 17 del 2021. Hay un gran incremento y eso realmente lo estamos viendo en nuestro hospital. En este momento, por ejemplo, tenemos 18 pacientes con COVID agudo en uno de los hospitales. Esto no lo vimos el año pasado. Vamos a hablar un poco de la historia. Sabemos que los primeros reportes de MIS-C se dieron en el Reino Unido. Hubo como un reporte, una alarma, que en 10 días se encontraron 8 casos en un hospital al sur del Támesis. 8 casos de un choque hiperinflamatorio muy similar al Kawasaki. Pacientes que requerían pues soporte cardiovascular y ventilatorio, no tanto desde el punto de vista respiratorio, pero en choque cardiovascular. Esto fue seguido prontamente por los italianos, en donde ellos vieron que en cuestión de 2 meses tuvieron un incremento del 30-fold en 2 meses comparado con los últimos 5 años. En esta gráfica, pues rápidamente ustedes ven que estos eran los casos en los años entre el 2015-2020 con Kawasaki's no muy severos, y acá estos fueron severos que se presentaron rápidamente, pues en 2 meses tenían 10 casos. Y este otro reporte que fue presentado pues en Estados Unidos, el Departamento de Salud de Nueva York hizo una definición de caso y en cuestión desde mayo 1 al 10 tuvieron 191 reportes de pacientes hospitalizados que estaban pues casi con todos los criterios. Sin embargo, solamente confirmaron 95. Ustedes pueden ver, y esto lo vieron también los ingleses y los italianos, que estos picos de MIC, los que se ven en rojo, aparecieron unas semanas después del inmenso pico de COVID agudo. Entonces, unas semanas luego es que empiezan a ver estos síntomas de pacientes con la enfermedad multisistémica, lo que nos habla de un proceso post-infeccioso. Vamos a hablar un poco de la situación actual del MIC en las Américas, y estos son reportes de la OEPS. Hasta el momento dicen tienen 24 países que están reportando casos, tienen 7,000 casos confirmados con 138 defunciones, o sea que la mortalidad es del 2% a este momento. En Colombia lo oficial son 10 casos con 5 defunciones, y en Estados Unidos 4,400 casos, 37 defunciones. Esto, sin embargo, hasta el 20 de agosto, sin embargo, esto es no totalmente fidedigno. Hay muchos casos que no son reportados. Yo entiendo que en Manizales, por ejemplo, han tenido, creo que son 6 casos confirmados y 2 sospechosos, de los cuales solamente 1 ha sido reportado. Hay un subregistro muy importante. Epidemiológicamente, bueno, sabemos que es más en niños, el 60% de los casos, las niñas son 40%. Cuando hablamos de edades, vemos que el grupo entre los 5 y los 9 años son como los más afectados, seguidos por los de 10 a 14 años de edad, pero en todas las edades hasta los 19 años se presenta. Tenemos que por razas, por lo menos acá en Estados Unidos, los hispanos, y creo que pues desafortunadamente los hispanos han estado súper afectados en cuestión de COVID agudo y este otro síndrome. 34%, seguido por los afroamericanos no hispanos, que son el 29%, y después los blancos no hispanos, que son el 28%. Interesantemente, como todos sabemos, Kawasaki pues más prevalente en personas de ascendencia asiática, por el contrario con MIC solamente en un 3% de los casos. El cuadro clínico, bueno, básicamente es un cuadro de fiebre e inflamación. Entonces tenemos estos pacientes con síntomas inflamatorios en diferentes sistemas, multisistémico. Entonces tenemos síntomas y signos cardiovasculares, los pacientes vienen en shock, con arritmias, con síntomas respiratorios de neumonías, de síndrome de dificultad respiratoria aguda, embolismo pulmonar. Tenemos los síntomas mucocutáneos, muchos de ellos pues muy clásicos de Kawasaki, con los brotes, la eritrodermia, la mucositis no exudativa, la conjuntivitis no exudativa, la mucositis. Síntomas neurológicos, pacientes vienen con mucho dolor de cabeza, meningitis aséptica, convulsiones, confusión. Síntomas hematológicos como coagulopatía, aparecen con trombos. Y síntomas gastrointestinales, pacientes vienen con severo dolor abdominal en muchas ocasiones. Muchos pacientes actualmente
En el principio tuvieron, por ejemplo, cirugía de apendicitis por un dolor abdominal muy severo, realmente tenían un síndrome multisistémico. Me perdonan, este slide es como una calculadora, pero simplemente para mostrarles la distribución de síntomas por edades. Aquí los clasificaron, y este es el estudio de Nueva York que les mencionaba. Los tienen en 3 grupos, los 95 pacientes, los pequeñitos de 0 a 5 años. Como ven, los síntomas más importantes en ellos son los síntomas mucocutáneos, 87% de los pacientes, seguidos por los síntomas gastrointestinales. Después síntomas, la mitad de ellos van a tener síntomas de Kawasaki, seguidos por los cardiovasculares y después los neurológicos. Eso contrasta con los pacientes más grandes, los adolescentes más grandecitos tienen básicamente síntomas gastrointestinales severísimos, seguidos del shock, y después vemos síntomas cutáneos, más bien mucho dolor de cabeza, y muy pocos tienen los síntomas clásicos del Kawasaki. Los niños en la edad media, pues entre los 5 y los 12 años, tienen síntomas gastrointestinales, los síntomas cutáneos, los cardiovasculares son más o menos en el 50%. En cuestión de los paraclínicos, tenemos obviamente inflamación, y todos estos son marcadores de inflamación que medimos: la PCR, la sedimentación, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, interleuquina 6, neutrofilia, linfopenia, hipoalbuminemia. Tenemos el compromiso multisistémico, que lo podemos medir con elevación de troponinas, el proBNP, la creatinina cuando hay disfunción renal, trastornos de la coagulación y transaminitis. También tenemos, pues obviamente, la evidencia por la infección por COVID. Entonces sabemos en estudios, hay pacientes que tienen el 60% las pruebas positivas de IgG y IgM, y algunos, como un 35%, pueden tener las dos. Generalmente los pacientes ya no son infecciosos, esto es un síndrome posinflamatorio, entonces ellos tienen la PCR positiva, pero realmente pues no creemos que estos están transmitiendo infección, y hay un 5 o un 10% de pacientes que no le encontramos ninguna evidencia, pero debe haber, para cumplir la definición, un link epidemiológico importante. Con relación a las imágenes, tenemos pues la radiografía de tórax, nos ayuda. Generalmente estos pacientes, cuando entran al hospital, pueden tener una radiografía normal, y al día siguiente ven ustedes estos cambios tremendos, pacientes con edema pulmonar cardiogénico, cardiomegalia, edema pleural, lo que aquí llaman el bat wing, que es como estas infiltrados como en alas de murciélago, características del SDRA. Las tomografías de tórax, a veces en pacientes pues, con un embolismo pulmonar, ustedes van a ver defectos de llenado. Cuando el paciente se tomografía de abdomen, los pacientes con dolor severo abdominal pueden tener edema de la mucosa colónica, ascitis, a veces colestasis, inflamación del colon y del hígado. La ecocardiograma, pues supremamente importante. Obviamente estos muchos pacientes vienen como con miocarditis, tienen depresión de la función ventricular en un 30 a un 40%, anormalidades coronarias hasta el 24%, regurgitación mitral, derrame pericárdico. La depresión ventricular es más importante que las coronarias, cambios de las coronarias comparado con la enfermedad de Kawasaki. Eso es una diferenciación que a veces pues, vale la pena recalcar. Entonces, con todo esto, pues tenemos 2 definiciones a las que acudir: la definición del CDC y la definición de la OMS. Para cumplir la definición del CDC deben haber 4 criterios: paciente menor de 21 años, con una presentación clínica que consiste de lo siguiente: tiene que tener fiebre por 24 horas, los laboratorios que nos muestran inflamación, el compromiso multisistémico de 2 órganos, enfermedad severa que requiere hospitalización, no tienen un diagnóstico alternativo, y la evidencia de infección reciente, sea con laboratorios o con el contacto epidemiológico importante. O la de la OMS son 6 criterios, debe cumplirlos todos: la edad, la fiebre por 3 días, los síntomas y signos pues, de 2 órganos comprometidos, la inflamación tiene que estar documentada, sin otra causa de inflamación. Ellos hacen mención importante del choque pues, por estreptococo o estafilococo, y la evidencia de infección por COVID. Entonces yo quería traerles un casito clínico, un paciente que nos llegó a nosotros, un niño de 10 años, con una historia de deficiencia de lecitina de unión amanosa, que eso es como una inmunodeficiencia para muchas personas no muy severa, pero en este paciente realmente él tenía muchas infecciones respiratorias. Eso fue lo que el inmunólogo encontró, y lo tenía con un manejo de trimethoprim profiláctico. Y el paciente también tenía historia de una taquicardia de tracto de salida de ventrículo derecho.
que lo tenían en propanolol. Entonces él no tenía ninguna historia de exposición a COVID-19, los padres vacunados, unas personas muy cuidadosas porque su niño pues tiene su inmunodeficiencia. Entonces él llegó al hospital con 4 días de fiebre alta, 3 días de diarrea, dolor abdominal y el brote que era no pruriginoso, y pues aquí lo ven, un brote muy, como pues no muy característico, puede ser cualquier infección viral, cualquier exantema, un enterovirus. Entonces los laboratorios del niño inicialmente pues era un cuadro hemático que está con estos laboratorios plaquetas normales, unas leucocitos de 8000, pero pues unas bandas de 70%, o sea, hacia la izquierda. El sodio era de 134, la función renal un poquito deshidratado, la creatinina en 0.6 y la función hepática no estaba pues tan elevada. Amilasa y lipasa normal, la orina con unos leucocitos de 16 y algunas células rojas, sin nitritos, el panel respiratorio para 13 virus, pues todo negativo, incluyendo el COVID-19. Le hicieron una tomografía del abdomen, pues del dolor tan severo abdominal, y tenía adenitis mesentérica en el cuadrante derecho y engrosamiento del ilio. Con estos hallazgos, el paciente se diagnosticó como una gastroenteritis aguda, síndrome viral en paciente inmunocomprometido, y ellos decidieron hospitalizarlo con hidratación, los cultivos, le pusieron cefipim por la historia de exposición muy frecuente a antibióticos y su inmunocompromiso, lo admitieron a PICU porque la historia de taquicardia, más no porque él estuviera en shock o muy deshidratado. Esa noche, el primer día, el paciente continúa con muchísima fiebre y nos hace todos los síntomas de Kawasaki. Básicamente empezó con la conjuntivitis, los labios rojos, la lengua de fresa, el ganglio en el cuello, en el área submental de 2 centímetros, mucho dolor de cabeza, no tenía meningitis clínica, diarrea sin moco ni sangre, y el rash era muy extenso y estaba muy enrojecido en sus palmas. Entonces ya pensamos el diagnóstico diferente y decimos, bueno, este paciente va a tener una enfermedad de Kawasaki versus un MIC. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro abordaje diagnóstico de estos pacientes? Nosotros, y pues hay muchísimos protocolos, esto es como lo que tenemos que pensar. Si nos llega un paciente con fiebre persistente, con el contacto epidemiológico del SARS-CoV-2, que mi paciente no lo tenía, y al menos 2 de estos síntomas, pues si el paciente tiene esto, si no tiene esto, pues obviamente tenemos que buscar otras etiologías. Si el paciente lo tiene, siempre tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, pero debemos empezar nuestra investigación por el MIS-C. Si el paciente nos llega en shock, primero eso, o sea, ¿viene el paciente en shock? No, digamos que el paciente no vino en shock, entonces tenemos tiempo de hacer laboratorios como de primer nivel, el Tier 1, que es el cuadro hemático, la química, la sedimentación y la PCR, y la serología para COVID. Si estos resultados nos muestran lo siguiente, entonces tenemos una elevación de la PCR más de 5, una sedimentación más de 4, y al menos de uno de estos tiene linfopenia. Nuestro paciente realmente tenía 800 linfocitos, el linfopénico estaba, las plaquetas menos de 150.000, el sodio de menos de 135, neutrofilia o hipoalbuminemia. Si no tiene esto, pues sigamos pensando en otros diagnósticos. Pero si el paciente tiene algunas de estos, al menos uno, más inflamación, tenemos que enviarlo a laboratorios de segundo nivel. Igualmente, si el paciente viene en shock, de una empezamos los laboratorios como de primer y segundo nivel, por llamarlos de alguna manera. Entonces repasemos en mi paciente, tenía la fiebre, él no tenía este contacto, tenía 2 síntomas, se pensó en una gastroenteritis. Los laboratorios realmente mostraban inicialmente elevación de la proteína C, la linfopenia y el sodio, pero pues él después nos hizo los síntomas. Entonces mandamos los laboratorios de segundo nivel, miramos la inflamación en el corazón, BNP, troponina, CK-MB, el EKG, el ecocardiograma hay que hacerlo. Hacemos otros marcadores inflamatorios, más las pruebas de coagulación, más el LDH, fibrinógeno, dímero D, y pedimos las pruebas COVID, anticuerpos y PCR. Si esto es normal, una vez más, a seguir buscando el diagnóstico. Ahora, en mi paciente, ya hicieron estos laboratorios, pues cuando ya le vimos todos estos síntomas y efectivamente tenía un BNP muy elevado de 6.300. En la ecocardiograma, en el electrocardiograma, solo vieron la taquicardia sinusal, pero tenía un eco normal, tenía elevación de la ferritina, de la interleuquina 6,
no hicimos panel de citoquinas, tenía un poquito pues de anormalidad de la coagulación, el dímero D estaba en 3.8 elevado y el fibrinógeno también. Entonces esto simplemente como para tomar un momento, respirar y pensar, ok, ¿qué tengo? ¿Qué me dio el paciente en cuestión de historia? ¿Qué tengo con mis síntomas y mis signos que estoy viendo como clínico? ¿Qué laboratorios tengo y cuáles son las imágenes? Y entonces con toda esa información nosotros tratamos de poner el paciente en estos 4 categorías. Ok, el paciente cumple criterios o no. Si no cumple criterios, busco otro diagnóstico. Ahora, si el paciente me está buscando criterios, trato de ponerlo en uno de estos 3. ¿Este paciente tiene shock y falla orgánica? ¿O tiene Kawasaki clásico? ¿O será que tiene un Kawasaki incompleto? Muchos protocolos hay y para mí creo que este es algo que en mi mente pues me ayuda como a saber qué manejo voy a darle al paciente. Entonces, cuando el paciente está en una de estas 3 categorías, vemos si el paciente está hipotenso y si responde o no líquidos. Muchos pacientes llegan con una presión más bien baja, en la emergencia le dan su bolo de salina y con eso pues mejora. Eso, si el paciente mejora y no tiene carditis, sabemos que ese paciente podemos calificarlo de no alto riesgo y lo podemos mandar al piso. Si por el contrario el paciente está choqueado y tiene carditis, pues obviamente va a cuidado intensivo y este es el manejo. Son esteroides, inmunoglobulina G, aspirina y enoxaparina. Ahora, cuando lo mandamos al piso, queremos ver si hay algún factor de riesgo adicional. Hay que hacer un ecocardiograma para ver cómo están las coronarias y si el paciente es menor de 6 meses, eso también lo pone en un factor de alto riesgo. Esos pacientes con riesgo se manejan igual como si estuvieran en PICU con esteroides, inmunoglobulina, aspirina y enoxaparina. Si no, el paciente básicamente recibe solo como Kawasaki, el manejo de Kawasaki, que es inmunoglobulina y aspirina. Entonces mi paciente, una vez más, lo pusimos como Kawasaki clásico. Como ellos no siempre siguen el libro, pues nos tocó ponerlo en PICU porque el paciente tiene una historia de taquicardia. Sin embargo, no lo manejamos así, él estaba muy estable, entonces lo manejamos con inmunoglobulina y aspirina únicamente. Pero obviamente hubo pues algunos problemas. Empezamos nuestra inmunoglobulina, la dosis es de 2 gramos por kilogramo. Y a la media hora ya me están llamando que este paciente tiene pues mucha fiebre, haber comenzado la infusión, bueno, decimos que le bajen un poquito a la velocidad de infusión, eso se da por unas 8 a 12 horas dependiendo, que le hagan medidas pues para bajarle la temperatura y ya, a las 4 horas me vuelven a llamar, no doctora, el paciente continúa con mucha fiebre, no se le ha bajado, la fiebre persiste después de 4 horas. Entonces, en ese momento decidimos darle pues esteroides, le ponemos metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo y el paciente responde muy bien, sus síntomas resuelven progresivamente, la fiebre no recurre, resulta que la inmunoglobulina G para COVID-2 fue positiva, el paciente no había tenido antes ningún síntoma de COVID agudo y puede ir a su casa en 96 horas. Entonces, esta pues es para mostrarles qué hace uno cuando la fiebre continúa. A veces, a mí nunca me había pasado, he dado muchas veces inmunoglobulina, pero que un paciente tiene fiebre por 4 horas pues de 40, eso no me había sucedido. Pero a veces sí nos pasa que recurre, después de las 36 horas, el paciente recurre con fiebre. Entonces, ¿qué hacemos? Si el paciente no tiene factores de riesgo, generalmente le vamos a dar esteroides. Pero si es un paciente que lo teníamos en esteroides, como de alto riesgo, ahí pedimos pues una mano amiga, una ayuda, y podemos tratar de consultar a reumatología, porque en esos pacientes o se les dan bolos de esteroides muy altos o se les da anakinra. Entonces acá, pues rápidamente, ¿cuáles son las dosis y el manejo poshospitalario? Aspirina es parte muy importante. La dosis es alta cuando no estamos dando esteroides, de 8, básicamente la dosis que usamos en Kawasaki. Se contraindica si tenemos plaquetas menores de 80.000 y todos los pacientes que están en esteroide después de que bajamos la dosis se la ponemos a una dosis baja. Los esteroides depende de la cantidad de vasopresores que se usen. Pacientes que vienen choqueados, depende de la cantidad de soporte, se decide la dosis de esteroide, o 1 miligramo cada 12 horas por kilogramo o 2 por kilo cada 12 horas. Y esta es la dosis bolo que se usa cuando ya un paciente está siendo como muy refractario. Estos pacientes siempre los cubrimos con antibiótico, por lo menos ceftriaxona, mientras recibimos nuestros cultivos, porque el diagnóstico diferencial súper importante pues es sepsis. Y si un paciente viene que estamos súper sospechando un choque séptico, también les damos o vancomicina si tolera pues el riñón o sinolinesolid.
Obviamente sus pacientes también están anticoagulados o al menos con profilaxis, pues es el hematólogo el que nos ayuda con esa partecita. Cuando ya el paciente está pues sin fiebre, por lo menos unas 36 horas están bajando los marcadores de inflamación, los mandamos con dosis baja de aspirina que continúa por 6 semanas y les damos prednisolona como en un taper de unas 15 días. Vamos bajando progresivamente cada 5 días. Los pacientes necesitan seguimiento con el pediatra en unos 2 días. Again, estos pacientes no están pues con una PCR que estamos pensando son infecciosos, entonces ellos pueden seguir con pediatría, van con nosotros en 2 semanas, cardiología en 2 semanas, generalmente 2 y 6 semanas, hematología las 2 semanas y reumatología si tuvieron que verlos. Ya para concluir, entonces quiero pues comentar que esta enfermedad es poco frecuente, pero es una complicación muy severa de la enfermedad por COVID-2 en niños. Las dificultades siempre es el diagnóstico acertado, el poder reconocer la enfermedad a tiempo, darle el manejo adecuado a tiempo y evitarnos diagnósticos erróneos o perdernos el diagnóstico y restar muy tarde o hacer un sobrediagnóstico. Las oportunidades son estas, por ejemplo, poder a educarnos a nosotros mismos, educar a nuestros colegas, conversar con nuestros colegas de otras especialidades. Este año ha sido muy interesante porque hemos tenido pues un contacto muy cercano con los médicos de emergencias, con otros especialistas, cardiólogos, hematólogos, y eso para mí pues es como muy estimulante intelectualmente. Y el futuro pues será la prevención, la educación, cuestión de vacunación, estimular la vacunación lo que más podamos, a ver si todos pues tenemos una esperanza pues, de un futuro pues más saludable. Y ya con esto concluyo mi presentación. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presentación tan completa. Estamos muy, muy felices de que nos haya querido acompañar y esperamos que no sea la última oportunidad. Gracias. Bueno, enseguida, entonces, vamos a darle paso a la doctora Lorena Acevedo. Ella es médica general, pediatra e intensivista de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente intensivista pediatra de la Fundación Cardioinfantil, de la Clínica del Country y de la Clínica Colsanitas y profesora clínica de la Universidad de La Sabana. Bienvenida, doctora Lorena. Esperamos que podamos compartir mucho con la siguiente charla. Bueno, primero, gracias a la Regional de Caldas por la invitación. Espero en estos minutos continuar con el tema que la doctora Diana pues ya ampliamente desglosó. También refiero que no tengo conflicto de intereses, me desempeño como intensivista pediatra en la Fundación Cardioinfantil Clínica del Country Colsanitas en la parte clínica y doy docencia, así que refiero que no tengo conflicto de intereses. No le está avanzando la... Ya. Ok, entonces les traje algunas cifras colombianas para poder tratar de poner el MISC en el contexto nacional. A la fecha tenemos una gran cantidad de niños que han venido siendo afectados por el SARS-CoV-2. A la fecha tenemos reportados oficialmente 419.129 casos de infección por SARS-CoV-2. De los cuales varios son casos de MISC entre leve, moderado y severo, y a la actualidad tenemos 517 niños que han fallecido por causa del SARS-CoV-2 en el país. Así como referenció la doctora Diana, toda la presentación diferente del SARS-CoV-2 en la población pediátrica se vino a reportar más o menos a inicio del 24 de abril del 2020 en Lancet, con casos que eran muy diferentes a los que veíamos en adultos y que tenían algunas características particulares que posteriormente determinamos que era un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada a la infección por COVID-19 y cómo gradualmente en el mundo se empezaron a reportar nuevos casos y se empezaron a definir los criterios que ella ampliamente desglosó y cómo ya para el 2020, tras un esfuerzo conjunto a nivel de Latinoamérica y nacionalmente, se empezaron a reportar nuestros propios casos. Es el caso de CAPE, que es un esfuerzo multidisciplinario latinoamericano en donde Colombia pues está incluida, y uno propiamente colombiano en el que yo trabajo, que se llama MISCO, que ya está en fase de preprint para el BMC Pediatrics y que les voy a contar a continuación.
Pero así como ya referenció, pues habían múltiples definiciones, CDC, OMS, y más que todo en la parte de Latinoamérica y en Colombia se ha usado más un poco la definición de criterios para síndrome inflamatorio multisistémico de OMS. Y una parte muy importante, como ya muy bien lo hablaba, es tener claro que esta enfermedad o este síndrome tiene muchas características compartidas con otras enfermedades que es prioritario para el clínico poder diferenciar. Entonces, para estas latitudes es importante no solo descartar una enfermedad de Kawasaki, una síndrome de activación macrofágica o HLH, o un shock tóxico por estafilococo o estreptococo, sino que estamos a nivel del trópico y es importante en estas áreas en donde encontramos dengue tenerlo como un diagnóstico diferencial importante. Asimismo, cabe anotar las enfermedades autoinmunes, en donde también debutan con algunas características particulares que se pueden, digamos, tener similitudes con el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces es importante que el clínico abra ese espectro y no sobrediagnostiquemos MISC olvidando alguno de estos diagnósticos que es prioritario descartar. No voy a, digamos, ahondar mucho en la parte muy molecular, pero es importante entender que el SARS-CoV-2 ingresa por diferentes vías a nivel de mucosas y gracias a la presencia de sus receptores, que van a tener una gran importancia, como son el receptor de angiotensina 2 y el MTPRSS2. Esta parte la hemos, digamos, se ha venido estudiando porque parece que hay polimorfismos que hace que algunos niños o algunos individuos sean más susceptibles frente a la infección del SARS-CoV-2 que otras, y es donde se ha venido trabajando también. Y digamos, estas diapositivas que vienen a continuación, más que desglosar una gran cantidad de cascadas inflamatorias y de regulación y de coagulación, más que para darles esos datos muy puntuales que sé que ya los han leído y los han escuchado con anterioridad, es para hacer énfasis en cómo el MISC es una activación endotelial, en donde el MISC genera toda una desregulación que va a dar las manifestaciones sistémicas multiorgánicas que estamos pues describiendo. Entonces, esta diapositiva muestra cómo el SARS-CoV-2 al ingresar a hacer ese contacto con sus receptores empieza a desencadenar una gran cadena de activaciones a nivel tanto endotelial, en toda la parte también que tiene que ver con la coagulación, cómo se activa y cómo hay un evento y un fenómeno de hipercoagulación y de hipofibrinolisis, así como todo ese endotelio genera un gran proceso de inflamación con liberación de gran cantidad de citoquinas y como vemos en la parte superior de la gráfica, cómo empieza a haber todo un daño del endotelio y esta parte de aquí que ustedes ven en azul que parece un césped, que es el glucocáliz, que cada día toma mayor importancia para la estabilización e integridad de ese endotelio y cómo en los procesos sépticos y cómo en la infección por SARS-CoV-2 se hace una degradación y cómo hay una gran activación endotelial y una gran activación de complemento. Por lo tanto, el primer mensaje que quería traer para hoy para ustedes es entender el MISC como un gran problema endotelial en donde se considera hoy en día que el endotelio es piedra angular en la infección en SARS-CoV-2 y específicamente en la respuesta inflamatoria multisistémica asociada a esto. Traje algunos artículos, algunas referencias que son muy citadas y son realmente muy conocidas, en donde básicamente la gran conclusión es que es una disfunción endotelial, una endotelitis, en donde hay un proceso inflamatorio y donde se genera un gran estado procoagulante, hipofibrinolítico y con una inmunotrombosis. Entonces, pasemos un poco más allá de la fantasía que leemos en los libros y nosotros en la Fundación Cardioinfantil, pues realmente tratamos de objetivizar como tal este proceso a nivel endotelial. Esta es una foto nuestra, es una foto mía en un paciente tratado que ingresa a la unidad de cuidado intensivo por un MISC severo. Y este es el GlycoCheck, que es el aparato que estamos usando, como ustedes pueden ver, que es un aparato que básicamente lo que hace es poder a través de técnica microscópica, etcétera, poder mirar los vasos y poder mirar el glucocáliz.
para mirar cuál es su integridad y si este glucocálice está comprometido o no a través de la medición del PBR. Lo hacemos con digamos, un número de mediciones muy rápidas que se hacen en muy corto tiempo a la cama del paciente, como ustedes ven ahí, con la ayuda de un computador. Este GlycoCheck es uno de los dos que tenemos en Latinoamérica y hace parte del trabajo de doctorado del doctor Fernández, que es el jefe de la unidad. Con el que tengo el gusto de trabajar y con la cual hemos visto que definitivamente eso que veíamos en los libros de la endotelitis reportada y el daño sobre el endotelio, pues es evidente por los resultados que tenemos, que también están prontos para publicación. Entonces, esta es una gráfica de eso que les estoy diciendo. Estas células endoteliales que están en la parte inferior son rosadas y tienen toda esta parte que está encima como penachos, que es el glucocálice, y que básicamente se ve afectado y despulido. Hagan cuenta como si la cancha de fútbol la pelaran y quedara solamente tierra, lo cual permite pues toda la activación de esas células endoteliales que están en la parte inferior y generando todas estas cascadas que ya anteriormente hablamos. Entonces, cuando nos enfrentamos a MISC, es definitivamente clave entender que es un síndrome en donde hay una gran heterogeneidad y en donde definitivamente no todos los chicos presentan como el mismo fenotipo y por eso tras los estudios de los primeros reportes en Estados Unidos empezaron a hablarse de la fenotipificación y ver cómo habían diferentes tipos. Hay un fenotipo 1, 2 y 3. El 1 es básicamente el que conocemos como el de tipo multisistémico, el que estamos viendo y que se da posterior como una respuesta infecciosa, en donde la frecuencia es más o menos del 35 reportado para ellos, donde la clínica es primordialmente en el tracto gastrointestinal y donde hay una gran presentación de shock y compromiso miocárdico con disfunción pues miocarditis, en donde las pruebas para documentar esa infección de SARS-CoV-2 son más o menos positivas, bajas en la PCR y altamente en la serología, y donde en laboratorios vamos a encontrar esa linfopenia, esa hiperferritinemia, ese dímero de elevado, las troponinas, el ProBNP, y donde las dilataciones coronarias están en un 21%. Y como decíamos, el compromiso multiorgánico pues es muy amplio. En el tipo 2 es básicamente, podríamos mirarlo como más un tipo de infección por SARS-CoV-2 que tiene un compromiso respiratorio, pero que además hace una respuesta inflamatoria en donde vamos a encontrar la presencia de los signos clínicos de la parte respiratoria, en donde es la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, los requerimientos de oxígeno, radiológicamente una imagen con compromiso neumónico, con SRA, y en la parte infecciosa vamos a encontrar un gran número que debuta con RT-PCR para COVID positivos. Las dilataciones coronarias en este grupo suelen ser menores, y también puede haber compromiso como tal de la fibra miocárdica y disfunción a este nivel, y pues aquí de pronto el resto de los órganos se ven un poco menos afectados que en el tipo 1. Y el tipo 3, que es más un fenotipo más a Kawasaki, en donde las lesiones mucocutáneas y esa clínica florida a este nivel del Kawasaki, pues es más evidente. La frecuencia es de un 34 más o menos por ciento, y aquí la serología y las pruebas para documentar esa infección por SARS-CoV-2 también van un poco más a favor de la serología, aunque encontramos en un 20% de RT-PCR positivas. Los laboratorios, pues también puede haber ferritina elevada, dímero E, pero no suelen ser tan elevadas como en el fenotipo 1, y el compromiso en cuanto a las coronarias puede ser un poco más elevado que en el respiratorio, y también hay algo pues de compromiso de la fibra miocárdica como tal. Las mortalidades que están ustedes viendo aquí abajo, cabe anotar que son para la población estadounidense, porque más adelante vamos a ver que nuestras cifras son diametralmente diferentes. Entonces, dado que siempre hablamos que extrapolamos lo que se hace en el exterior y que de pronto somos una población con características algo diferentes, y dado que Estados Unidos reportaba, como muy bien lo mostró la doctora, en donde los hispanos en el MISC teníamos una peor parte, fue cuando surgió la idea de hacer un trabajo multidisciplinario, uniéndonos de manera conjunta con 14 unidades de cuidado intensivo del país, liderado desde la Fundación Cardioinfantil y el Pablo Tono Uribe,
a cabeza del jefe de la unidad donde yo trabajo, el doctor Jaime Fernández, quien les habla, Lorena Acevedo, por la Fundación Cardioinfantil, y el doctor Byron Piñeros en el Pablo Tobón Uribe. Hicimos esta apuesta conjunta que llamamos MISCO, y en donde trabajamos para saber la casuística y las características de la población colombiana que presentaban MISC severo y que ingresaban a nuestras unidades. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en las próximas diapositivas, vamos a traje muy poquitas específicamente para no atiborrarlos, pero datos muy puntuales. Nosotros en la parte demográfica encontramos que, discúlpeme, que nuestros niños, el promedio era de 7 años, pero tuvimos una gran población de niños por debajo de los 2 meses, casi 1 mes de vida, que tuvieron MISC y que entraron a la unidad de cuidado intensivo. No había mucha diferencia entre los géneros. Tampoco había mucha diferencia en la severidad entre la altitud en la que se encontrara viviendo el niño, pero pues sí tuvimos más niños de altitudes por arriba de los 1.500 metros, posiblemente porque tenemos más asentamientos o más ciudades a este nivel. El estado nutricional, a diferencia de lo que encuentran en otras latitudes, no era primordialmente de obesidad. Realmente tuvimos el 45% de los niños con un estado nutricional normal. Y tuvimos definitivamente el hallazgo de una mayor mortalidad que más adelante vamos a desglosar, muy superior a las reportadas tanto en las series más importantes de los Estados Unidos como las series europeas. Y cuando vimos específicamente el síntoma primordial en nuestros pacientes, un 70% de nuestros pacientes debutaban, ingresaban a la unidad de cuidado intensivo con síntomas gastrointestinales dados por diarrea, por dolor abdominal, náusea o vómito. La fisiopatología de por qué se ve este órgano afectado es múltiple, pero definitivamente en todo el tracto gastrointestinal hay un gran proceso del virus directamente en las células por la presencia justamente de estas dos receptores que están o moléculas involucradas en toda la captación del virus, y pues eso hace una como alteración isquémica por todo lo que ya vimos del endotelio, y eso genera un dolor por el daño de la microvasculatura, y también hay toda una teoría acerca de una alteración pues de la flora. Las características de los pacientes que encontramos específicamente en la parte cardiovascular, nuestros pacientes tuvieron más shock y más hipotensión que los de otras latitudes. Y en la siguiente diapositiva les muestro cómo MISCO, que es MISC Colombia, es azul, y el verde son los reportes de la serie americana, y cómo la verde es la de la serie del Reino Unido. Entonces vemos cómo en Colombia está más reportado shock, elevación de troponinas y de ProBNP, cómo hay más derrame pericárdico y hipotensión, y cómo la disfunción cardíaca pues sigue siendo muy importante. Cuando miramos el siguiente órgano, que es el riñón, vemos cómo el síndrome inflamatorio multisistémico asociado por COVID-19 suele tener un compromiso renal un poco más frecuente que cuando los niños presentan la infección simplemente respiratoria, un COVID-19, una parte simplemente respiratoria. El compromiso del órgano del renal en el COVID-19 es del 8.2%, mientras que los niños cuando debutan con MISC tienen la presencia casi de 18.2%, que alcanza a ser casi el doble del compromiso que se ve simplemente con síntomas respiratorios. Y el estadio de ese compromiso renal es variado, pero es importante aclarar que casi un 7.3% de los niños tienen un CADIGO 3. Así que cuando empezamos a hacer toda la parte del estudio en MISCO, nos dimos cuenta que a veces subvalorábamos el compromiso renal, a veces sí teníamos un CADIGO 1 y nunca nos habíamos dado cuenta que estaba con un compromiso ya renal. Entonces la invitación para todos es mirar este órgano de una manera importante, porque como vamos a ver, nos habla mucho del compromiso a futuro y mortalidad. ¿Y por qué el compromiso es muy importante a este nivel? Realmente son muchos los fenómenos que suceden en el riñón para tener esa afección. Unos que vienen por un efecto indirecto del virus, ya sea el manejo de líquidos que damos, la ventilación mecánica o el uso de nefrotóxicos, o en una hipovolemia y un déficit prerrenal dado por la pérdida exagerada de líquidos, por la fiebre, por la diarrea con la que cursan. Entonces vienen con un bajo volumen y pues eso genera hipovolemia y una injuria tubular aguda.
o también porque definitivamente hay un daño directo o un compromiso directo del riñón por el virus, por un colapso o glomerulopatía, porque hay daño endotelial, como lo dijimos. Entonces es importante, y porque hay pequeños procesos de activaciones de coagulación y procesos de microtrombosis. Entonces, cuando hacemos parciales de orina en estos niños es muy frecuente ver proteinuria, leucocituria, hablándonos de todo ese proceso glomerular como que está muy activo. Entonces, una invitación a tener muy presente el riñón en los niños con MISC. Y aquí hay unos datos que quería compartir con ustedes que son muy importantes, y vimos cómo nuestros niños que fallecieron por MISC, que fueron 7 de los 78 que tuvimos en total para el corte de esta publicación, cómo nuestros niños que fallecían tenían un dato muy importante, y era que su consulta fue tardía. Su consulta o admisión a la UCI frente a los días que inició la sintomatología fue muy tardía. Los niños que sobrevivieron consultaron más o menos en promedio a los 5 días, y los niños no sobrevivientes a los 6, teniendo una P significativa. Pero asimismo vimos como la ferritina por arriba de 500 estuvo presente en el 100% de los niños que fallecieron, y como obviamente el daño renal agudo estuvo presente de manera más importante y más frecuente en ellos, así como el soporte ventilatorio y la necesidad de terapia de reemplazo renal. En esta infografía es para mandarle los mensajes más importantes que encontramos en la población colombiana con MIS severo. 1. Nuestra mortalidad es superior a la reportada en las otras latitudes. Usualmente la mortalidad está reportada que puede ir entre el 1 al 2.5. Nosotros tenemos mortalidad del 9%, y encontramos que la causa más frecuente en nuestra casística de las 14 unidades de cuidado intensivo del país es una consulta tardía. Encontramos ferritinas por arriba de 500 y cuando hay compromiso cardiovascular. Entonces, cuando nos enfrentábamos a las opciones terapéuticas y nosotros como país latinoamericano empezamos a leer la literatura que salía, obviamente a nivel de Europa y Estados Unidos, que fueron los quienes empezaron a ver primero sus casos, porque además tuvieron primero su infección por SARS-CoV-2, que como decía la doctora, está reportado usualmente que el pico de MIS, la aparición del MIS va a empezar a las 4 semanas de cuando está el pico de adultos, y nosotros lo vimos reportado de esa manera también en los reportes de nuestros casos frente a los picos respiratorios, a los picos de infección por SARS-CoV-2 en población adulta general. Entonces, como vemos, aquí hay diferentes protocolos, cada uno tiene algunas variaciones, pero como vimos, todos los que están tratando de parar esa respuesta inflamatoria que se da en el endotelio a través de corticoides, de la inmunoglobulina, y de toda esa parte de ASA, y algunas veces anakinra y algunos otros medicamentos que ya vamos a ver. Y este fue un primer abordaje que trató de hacer el equipo latinoamericano. Este es el comité de sepsis de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, y fue tratando de hacer como un primer resumen para dar herramientas a esta parte del mundo de cómo poder manejar con nuestros recursos pues este MISC. Entonces vamos a tratar de abordar un protocolo que usamos básicamente en la clínica del Country Clínica Colina, y es muy acorde a lo que usamos también en otras de las instituciones en donde yo trabajo, en las cuales participé para su realización. Y es como tratamos de hacer ese abordaje que ya la doctora también les dio pues sus impresiones y cómo lo hacen en Miami, en la Florida. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que cumple esos criterios, que ya no vamos a repetir nuevamente, y pensamos que podemos estar frente a un paciente con un MISC, entonces tenemos que evaluar si tiene choque o no. Si tiene choque, básicamente, si hay presencia de signos de mala perfusión, entra con todo un protocolo en donde se hace un amplio barrido de toda esa respuesta con hemograma, PCR, electrolitos, parcial de orina, el BUN, la creatinina, la parte de transaminasas, la albúmina, ferritina, dímero D, fibrinógeno, los tiempos de coagulación e imágenes como radiografía de tórax, ecografía abdominal, ecocardio, electrocardiograma, ProBNP, troponina, y pues las serologías y las pruebas para SARS-CoV-2. Y cuando no está con mala perfusión, pues nos permite ese estudio escalonado, en donde los estudios basales, como bien decía la doctora Diana, posiblemente son los básicos con hemograma, PCR, electrolitos, un BUN, creatinina, AST,
ALT, la albúmina y algunas imágenes como una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y las pruebas de RT-PCR o serologías para SARS-CoV-2. Y si presenta alguno de los siguientes hallazgos, como la linfopenia por debajo de 1000, las plaquetas por abajo de 150.000, neutrofilia o hipoalbuminemia, posteriormente haremos los estudios de extensión en donde abarcaremos los de segunda, que son ferritina, LDH, dímero D y tiempos de coagulación, troponina y pro-BNP y los cultivos respectivos. Entonces, lo importante es mirar si ese paciente cumple criterios de MISC o no, y si los cumple, es importante tratar de hacer una fenotipificación para tratar de hacer un manejo, y nosotros lo dividimos así según el fenotipo, dado que tiene características diferentes. Si vemos que nuestro paciente tiene un fenotipo, las características van más hacia un MISC es grave, o sea, es un multisistémico en donde veo un gran compromiso multiorgánico, tiene diarrea, vómito, hay taquicardia, hay disfunción miocárdica o hay dilatación, posiblemente lo vamos a catalogar como un MISC tipo 1 o fenotipo 1, cuando hay manifestaciones respiratorias, como ya vimos en la diapositiva de la fenotipificación, más como un fenotipo 2, o si sus características son más de compromiso o similar a la enfermedad de Kawasaki, en donde prima mucho la parte mucocutánea, lo clasificaríamos como un tipo 3. E iniciaríamos un manejo acorde a esto, que arranca con un manejo de medidas generales. Entonces, si el paciente como ingresa a la unidad de intensivo tiene mala perfusión o hay alguno de estos criterios, siempre arrancamos con oxígeno suplementario para poder mejorar la entrega de oxígeno. Hacemos en caso de necesidad una reanimación hídrica y preferimos cristaloides balanceados. Eso es una cuña importante que les doy, porque si estamos hablando de que hay una disfunción endotelial y un daño del glucocáliz, la solución salina, por la presencia elevada de ese cloro y esa osmolara de características del sodio, sodio y cloro no permite que ese glucocáliz tenga una adecuada recuperación. Nos va mejor con balanceadas, así que es una cuña, podrían optar por lactato, aunque algunas de nuestras unidades ya usan plasma light. Y podrían hacer una reanimación hídrica en caso de necesitarlo con cristaloides balanceados. Iniciar tempranamente un soporte vasoactivo si lo requiere. Y como decía la doctora, estamos frente a un paciente en shock en donde hay que pensar algunas otras cosas como un shock séptico de otro origen, mientras que lo aclaramos, y hay que iniciar una antibiótico-terapia si el paciente lo amerita, dirigido. Nosotros de rutina no ponemos ceftriaxona, sino miramos si es de la parte respiratoria y evaluamos sus entradas a la unidad de cuidado intensivo, hospitalizaciones o patologías de base. Podríamos optar por primeras líneas, como primera línea en este caso puede ser cefepime, o si viene de la comunidad ceftriaxona, y si tiene mucha sintomatología gastrointestinal, optamos por piperacilina tazobactam. En los casos leves, pues básicamente son medidas de soporte que se pueden manejar en piso, que se autolimitan y que simplemente lo que requiere el paciente es un seguimiento clínico y paraclínico. En los casos moderados y severos sí usamos medidas específicas y las usamos según el tipo o la fenotipificación que hicimos previamente. Entonces, si estamos frente a un fenotipo 1 o 2, la opción es el inicio de inmunoglobulina a 2 gramos por kilo con una dosis máxima de 140 gramos, y si es severo y tiene un compromiso miocárdico, hacemos este paso de la dosis total de 2 gramos, un poco más fraccionada, y la pasamos 1 gramo por día por 2 días. Adicionamos esteroide. En el punto del esteroide claramente hacemos si tiene shock, pero no cualquier tipo de shock, porque encontramos el shock compensado y descompensado, y si el paciente tiene un shock compensado, pues no requeriría bolo de metilprednisolona. Es cuando tenemos un shock refractario a cristaloides, y si tiene un requerimiento de vasoactivo por arriba de Nora, por arriba 0.1, porque lo que vemos en la unidad de cuidado intensivo es que hacemos una reanimación hídrica en la gran mayoría y salen y no necesita recibir un bolo de metilprednisolona, sino que ponemos prednisolona a baja dosis, 1 a 2 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días, pero si este paciente requiere líquidos, a pesar de los líquidos no recupera, iniciamos un soporte vasoactivo y lo suelta rápido, no ponemos bolo. Si vemos que en cambio la dosis está increciendo, la necesita la noradrena por más de 6 horitas, ponemos la metilprednisolona en bolo 30 miligramos por kilo 3 días como dosis máxima 1 gramo.
Si no tiene el shock, como les dije, entonces, y se soluciona un shock descompensado que no requiere vasopresor alto, podemos usar la metilprednisolona 1 a 2 gramos kilo cada 8 horas por 3 días y luego pues hacer el descenso. Pero si estamos frente a un fenotipo 2, en donde está en la unidad de cuidado intensivo, pero vemos una gran predominancia del compromiso respiratorio, nosotros usamos dexametasona en el protocolo colombiano, 0.15 miligramos kilo día por 10 días para el fenotipo 2, considerando una infección de SARS-CoV-2 que está cursando con el compromiso del SARS-CoV-2 pulmonar y que hace una respuesta pues inflamatoria. Iniciamos anticoagulación de manera terapéutica o profiláctica de la siguiente manera. Usamos terapéutica cuando estamos con trombosis documentada, cuando la disfunción miocárdica es moderada a severa, o sea, tiene una fracción de eyección por debajo del 35%, o cuando tiene un aneurisma coronario gigante, que quiere decir un Z-score por arriba de 10, o el dímero D está 10 veces por arriba del que ustedes tengan como límite superior en su hospital. Cuando cumple alguno de esos criterios, ponemos anticoagulación terapéutica, o sea, anticoagulación enoxaterapéutica. Cuando el paciente tiene un dímero D que es superior a 5, pero superior a 5 veces el límite superior de su hospital, pero menor a 10, colocamos profiláctica, o si tiene algún factor de riesgo, pues además asociado a una enfermedad tromboembólica. O si tiene aneurismas coronarios, que quiere decir un Z-score por arriba de 2.5, en ese caso colocamos enoxa profiláctica. El ASA la ponemos a dosis antiagregativa, 0.5 miligramos kilo día, y la contraindicamos en los pacientes que están por debajo de 10.000 plaquetas y cuando tiene un fibrinógeno por debajo de 100 o tiene algún signo de sangrado activo en el momento. Cuando estamos frente a un fenotipo 3, que es el más similar a la enfermedad de Kawasaki, pues básicamente nos enfocamos un poco más, o la terapéutica es un poco más parecida a la que usamos pues en Kawasaki, inmunoglobulina 2 gramos por kilo, hacemos la misma salvedad, si tiene compromiso miocárdico que decimos no tolera muy bien el volumen, fraccionamos la dosis y la pasamos 1 gramo por kilo día hasta completar los 2 gramos, o sea, en 48 horas sin problema. Usamos el ASA a dosis antiinflamatoria, 30-50 miligramos kilo día por 6, pues que se puede dividir cada 6 horas, y luego una vez tiene estabilidad de su cuadro clínico, desaparece la fiebre, pues nos podríamos bajar y dejamos dosis antiagregativa a 3.5 miligramos kilo día hasta una dosis máxima de 100 al día por 6 a 8 semanas hasta que las plaquetas estén normales y un ecocardiograma en rango normal. En este caso los esteroides los dejamos igual que en el fenotipo 1 y 2, si hay choque y no responde a cristaloides o requiere el vasoactivo de una manera increciendo, no se puede quitar rápidamente, pues colocamos pulso de metilprednisolona a la misma dosis, 30 miligramos por kilo, o si no dejamos la metilprednisolona a una dosis más baja. Y aquí la antiagregación cumple los mismos criterios que los que yo le referencié anteriormente frente al nivel del dímero D con respecto al que ustedes tengan en su hospital, si es mayor a 10, terapéutico, si tiene aneurisma gigante o si tiene un trombo documentado como terapéutico, y profiláctico en caso de que tengan un aneurisma pues simplemente un Z-score mayor a 2.5, pero que no sea gigante, o que su dímero D esté 5 veces por arriba de lo normal. Pues para su hospital. Nosotros evaluamos y si a las 36 horas determinadas esa infusión de inmunoglobulina vemos que la fiebre persiste, tiene una evolución tórpida y que esos reactantes de fase aguda pudieran ir en ascenso, pensamos en una segunda dosis de inmunoglobulina asociado a la presencia de un bolo de metilprednisolona en caso de que esta no funcione. Y dejamos como última opción, solamente en los casos de refractariedad a esteroide y inmunoglobulina con segunda dosis, la opción de anakinra, que como ustedes saben, pues no es tan accesible para nosotros en el sistema. Entonces, el MISC tiene muchas perspectivas, muchas formas de verlo. Aquí puede ser un pato o puede ser un conejo. Y la invitación es a entenderlo como eso, como una heterogenicidad. No hay una receta de cocina preestablecida. Vamos en crecimiento realmente porque cada día aprendemos más. Definitivamente la población colombiana tiene algunas características diferentes a las otras latitudes. Nuestros niños tienen mayor mortalidad, nuestro MISC es más severo. Nuestro MIS ha tenido mayores muertes y más requerimiento de unidades de cuidado intensivo. Para darles un dato, a la fecha,
tenemos reportado en nuestro estudio más de 150 casos de MISC que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Obviamente los otros, que es un número inmenso, pues no ingresan a la unidad de cuidado intensivo porque gracias a Dios son MISC leves que pueden quedar en una, digamos, una monitoría o una hospitalización de menor complejidad. Entonces, el MIS definitivamente tiene similitudes con muchas entidades, tiene fenotipos que lo hacen diverso en todo ese espectro de pacientes que presentan el síndrome inflamatorio multisistémico. Clave entenderlo como una piedra angular al endotelio, por eso es una endotelitis, un compromiso vascular, y está estudiándose mucho esa predisposición genética, como les hablaba, especialmente en esos dos receptores que hacen algunos niños y algunas familias más susceptibles a una infección severa por el SARS-CoV-2, que hay un gran panorama por mirar frente a las nuevas variantes que están presentes y que están creciendo y que posiblemente cada vez van a llegar más al país y que seguramente pueden tener algún cambio en esta presentación de los niños y cómo el tratamiento pues varía. Entonces, el MIS, que es un gran síndrome de gran heterogeneidad, y para llevar es una entidad heterogénea con presentación y desenlaces diversos, que el componente genético es un predisponente que está por aclarar y que está en construcción la evidencia, que el compromiso endotelial es marcado, que tiene como piedra angular de esta manifestación sistémica del endotelio y que seguramente el camino que nos traza es la búsqueda de estudios que permitan comparar los subgrupos con las diferentes opciones terapéuticas y las dosis de esta. Y pues lo que hemos aprendido en estos 16 meses que llevamos luchando es que ningún mar en calma hizo experto un marinero, así que luchando con estos niños hemos ido aprendiendo y espero que esta charla les haya podido brindar algo de herramientas para su práctica clínica cuando se enfrenten a estos niños y pues abierta a preguntas y les agradezco pues esta oportunidad. Bueno, doctora Lorena, muchísimas gracias por su conferencia. Sí, definitivamente pues una enfermedad demasiado heterogénea de la cual hemos aprendido pues a los trancazos, como digo yo. Recordar que sí, tenemos un subregistro importantísimo. Yo como pediatra de la unidad de cuidado intensivo, pues les digo que sí, en Manizales hemos hecho una ficha que conocimos en junio, cuando está pues disponible desde enero. Sí, entonces pues realmente la tarea es como ponernos a reportar todos los casos de manera retrospectiva para hacer unas estadísticas pues como más confiables y podamos pues ayudar como con nuestros proyectos de investigación. Muchísimas gracias y qué bueno que tengamos tantas cosas por mostrar de nuestro país. Bueno, doctora Diana, entonces si quieren nos puede prender su cámara y para dar paso pues a la discusión. Por acá tengo una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo después de la infección por SARS-CoV-2 se puede presentar el síndrome inflamatorio multisistémico? O sea, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede llegar a presentar? Pues la definición está como que es entre las 4 a 6 semanas que haya habido una historia de infección o de contacto. 4 a 6 semanas después, generalmente eso es lo que los estudios muestran, la curva epidemiológica, la historia entre 4 a 6 semanas antes. Esa es parte de la definición. Y por acá nos preguntan, ¿la fiebre es condición sine qua non del síndrome inflamatorio multisistémico? Lo preguntan específicamente por un paciente que pues llegó chocado con todos los síntomas pues como de mucocutáneos, eso, pero nunca se logró documentar fiebre. Pues, ¿qué más tenía el paciente? O sea, ¿tenía alguna enfermedad de base? ¿Era un paciente Sí, un paciente inmunocomprometido, creo que una leucemia. Ah, una leucemia, un paciente inmunocomprometido. Sí. Sí, Entonces, yo creo que, pues, por ejemplo, hago la pregunta también yo cuando trabajé en la unidad de oncología, uno siempre hará neutropenia febril, entonces obviamente fiebre y tal cosa, pero con esos muchos pacientes de verdad uno encontraba que están chocados y nunca hacen fiebre, entonces uno listo, toca iniciarles el antibiótico y eso. Pero en la definición del síndrome inflamatorio multisistémico siempre si no hay fiebre, entonces toca excluirlo o si nada, se puede tratar como tal si tiene todo lo de Kawasaki, hizo todas las manifestaciones, un paciente shock cardiogénico, pero nunca se logró documentar la fiebre y teniendo pues como la IgG positiva para COVID.
Pues yo nunca he tenido un caso así, pero yo creo que en un paciente inmunocomprometido y un paciente de cáncer en quimioterapia, creo que esos pacientes, sí, yo haría pues como la evaluación completa con el resto de laboratorios, buscaría los anticuerpos y muy probablemente procedería incluso en la ausencia de fiebre a darles inmunoglobulina, aparte pues de darle sus antibióticos, porque el paciente tal vez no tenga como los elementos para darte toda esa respuesta clínica de inflamación. Realmente no he leído ningún caso así, pero creo que en un paciente con cáncer con una neutropenia severa es para considerar, y creo que en un paciente así que te está mostrando clínicamente otros síntomas de Kawasaki, debes usar inmunoglobulina, por lo menos. No sé qué piensa la doctora Lorena. Y de acuerdo, pero yo creo que la población oncológica es muy especial. Considero que si un paciente está en shock, definitivamente y más en la connotación del inmunocompromiso, hay que actuar en consecuencia con ella. Luego miraremos en retrospectiva si lo tenía o no, pero creo que pecar por defecto, por privarlo de una terapéutica que pudiera llegar a rescatar y ser la única oportunidad, no debería ser la opción. Se debería arrancar el cubrimiento antibiótico pensando en un shock de otro tipo. Si tenemos marcadores severos, y creo que en el chat había una pregunta si el dímero D es específico, no, no es específico, realmente lo que pasa, y la ferritina tampoco, lo que pasa es que antes no éramos conscientes de que estaban presentes y que eran parte de una respuesta. Lo que pasa es que el COVID los hizo salir a la luz y entonces ahora digamos que la gente lo ve simplemente como COVID, pero realmente es un niño que te está mostrando que está en un proceso inflamatorio grande, que de pronto sus características propias no le permiten desglosar la cantidad de la gama de síntomas que otro niño con inmunocompetencia lo pudiera hacer, y yo actuaría igual que la doctora en consecuencia con lo que tenemos, una inmunoglobulina. De pronto no lo pulsearía, no le pondría el bolo de metilprednisolona, pero de arranque, pero sí seguramente ponerle inmunoglobulina, un antibiótico de un espectro posiblemente adecuado para lo que tenemos, gérmenes aislados, lo que sepamos que está colonizado, etcétera, o lo que haya tenido de últimos aislamientos, y en consecuencia vasoactivo rápidamente, y según lo que encontremos, pues después decidir el bolo de metilprednisolona o los corticoides, o etcétera. Pero metilprednisolona, perdón, inmunoglobulina. Inmunoglobulina, sí. Y también pues ahí nos dicen cuándo se inicia la inmunoglobulina. O sea, se hace el diagnóstico, inmediatamente se inicia. Nosotros, muchos pacientes nos llaman con el paciente está en la emergencia, y con los criterios que nos están dando, el médico de emergencias ya sabe cómo encaminar y nos dan los laboratorios, y muchas veces decimos, adelante, empieza la inmunoglobulina, dependiendo de la severidad en que está el paciente. A medida que empezamos antibióticos, depende de qué tan agudo está el paciente. Hay pacientes que decimos, realmente no está cumpliendo todos los criterios, no tiene los criterios clínicos, es la fiebre, muchos días de fiebre. Muchas veces decimos, bueno, hidrátalo, lo vamos a observar, repite los laboratorios en 8 horas, vemos en qué estamos, y ya en ese momento mañana lo vemos, lo examinamos y decidimos, vamos por la inmunoglobulina o no. Pero hay pacientes que a la admisión ameritan la inmunoglobulina, pues el paciente que está en choque multisistémico, que no responde a los fluidos, ese es un paciente que definitivamente tú no debes esperar. O sea, inmediatamente la usamos. Doctora Lorena, ¿algo más por...? No, nosotros igual en el protocolo de nuestra institución está claro que si cumple los criterios y hacemos una valoración de si está en shock, claramente lo requiere y es un traslado inmediato a la unidad de cuidado intensivo. En caso de no tener disponibilidad en ese momento, se arranca en la zona de monitoría del servicio de urgencias para hacer un traslado posterior, baja el intensivista, pasa el catéter e inicia el soporte vasoactivo pleno, mientras que haya disponibilidad de cama. Gracias a Dios hemos tenido una rápida movimiento y pues usualmente se estabilizan en urgencias y se suben rápidamente. Y los otros, como dice la doctora, es completar criterios, o sea, completemos los estudios que nos faltan, tomemos la troponina que no está tomada en primer arranque porque no es un estudio de primer, digamos como de primera, entonces de segunda, como lo decíamos, porque él nos daba chance, hacemos el ecocardiograma, el electro, vamos mirando el resto de cosas, y cuando nos llenemos y completamos esos criterios y vemos cómo va progresando el niño, decidimos uno u otro. O sea, creo que el niño que amerita un diagnóstico rápido y certero es el que está choqueado, y ese es el punto de corte en la mayoría de los protocolos. ¿Está con compromiso de la perfusión, sí o no? Y si lo está, seguramente tenemos que entrar en consecuencia, y la colocación de los medicamentos pues tiene que ser mucho más rápida. Pues nosotros en nuestro medio
hemos enfrentado pues a la poca disponibilidad de la inmunoglobulina. Lastimosamente pues a veces no la tenemos sino hasta 2, 3 días después. Entonces pues esa es una limitante porque obviamente pues hay que hacer el MIPRES, hay que tratar de conseguirlo, tal cosa. Sí se beneficia un paciente de la administración tardía, si ya pues digamos lo logramos compensar con, no sé, con el... Pues realmente, no sé, nosotros, yo no me he evocado en esa experiencia, no sé la doctora, pero creería yo que Eso es lo que igualmente, menos, pero nosotros si sí. tú lo compensaste, quiere decir que de alguna u otra manera, supongo yo que pusiste los esteroides, pusieron vasoactivos y líquidos, Sí, posiblemente ese paciente con esa terapéutica y algo de esa modulación de la respuesta inflamatoria a través de los corticoides se pudo regular y digamos que salió avante. Digamos en términos de las dilataciones coronarias sí se ve que posiblemente la inmunoglobulina prevé que se den a futuro, pero si ya el paciente está muy estable, los marcadores de severidad y de seguimiento de esa respuesta inflamatoria posiblemente están en descenso y no tenemos una ferritina de 600, sino está una ferritina de 200, un dímero D que estaba posiblemente, no sé, en 5000, depende de las unidades que ustedes usan, pero más o menos para que me entiendan, 6 o 7 veces por arriba del valor normal de su institución y sí. estamos a 2 o 3 y no ha hecho fiebre y tú pudiste bajar vasoactivos, pues habría que contemplar la De posibilidad, si pronto ya no. en ese momento requiere inmunoglobulina. La verdad, no nos hemos visto abocados a una situación así, pero es mi opinión, sí, eso muestra los marcadores que la respuesta inflamatoria están decreciendo, yo me quedaría quieta por el momento porque hasta digámoslo en términos del sistema, ¿cómo justificas el paso Sí, de la ya no lo glosarían, sí, es cierto. es que es difícil, hasta en eso hay que nos toca pensar, no sé la doctora qué opine porque es que es difícil, o sea, ahora, diferente el que está subiendo. Desafortunadamente, eso es muy desafortunado, pues esto que me estás contando, porque yo lo que pensaría es al principio, cuando esto ocurrió al principio, recuerdo un paciente muy severo y fue porque básicamente fue un diagnóstico que se perdió, entonces no recibió la inmunoglobulina tempranamente porque no porque no estuviera disponible, sino porque no se ocurrió, No se le indicó. realmente el paciente cuando ya llegó ya habían pasado muchísimos días, ya esta cascada de inflamación está totalmente desencadenada con una falla multisistémica supremamente severa y ya regresar es como muy difícil. Entonces, con falla renal y terrible, entonces creo que pues que, no sé, creo Sí, que son escenarios muy diferentes, pero sí, nosotros sí, lastimosamente, pues nos hemos visto enfrentados, pues aquí no tenemos la inmunoglobulina, pues. Bueno, por acá también nos hacen una pregunta. En la práctica, ¿qué tan fácilmente se diferencian los fenotipos? Para mí ha sido fácil. Yo tengo que decir que yo no veo tanto el fenotipo respiratorio. El paciente que está muy respiratorio y al final de su cuadro respiratorio no mejora y empieza con esta cascada inflamatoria. Sé que los adultos lo ven con frecuencia, como que llevan 2 semanas cuadro respiratorio y después la inflamación. Yo lo que tengo, los veo muchísimo con los cuadros gastrointestinales o los pacientes que parecen un Kawasaki o que son como, sí, Kawasaki. Entonces, esa es la experiencia mía. Algo que me llamó también mucho la atención que comentó la doctora Lorena es el número de bebés que han tenido con MIC. No puedo decir que en nuestra experiencia, yo voy a 5 hospitales diferentes, no he tenido un paciente menor de 6 meses en mi experiencia. O sea, creo que el menor ha sido de 8 meses. Sí, sé que están descritos, sé que aquí también los han reportado con unas características muy diferentes a los grandecitos, pero pues me sorprende mucho esa variación de fenotipo dependiendo de dónde esté de donde sea, o sea, muy diferente, pero creo que sí es fácil de diferenciar, o sea, creo que no es tan complejo. Sí, no, de acuerdo, estoy de acuerdo con la doctora, creo que se puede diferenciar. Nosotros sí tenemos en los reportes nuestros para Colombia, tenemos sí, de pronto se me escapa si es 7 o es 8, más o menos por debajo de los 2 meses, o sea, tiene mesecito y un par de días. Nosotros sí tenemos en la unidad de cuidado intensivo la presentación respiratoria, que es el fenotipo 2, no tan a las 4 semanas de haber tenido síntomas respiratorios, sino como muy agudo. Es tan severa que entonces te llega con síntomas respiratorios, te da PCR positiva y tú ves una respuesta inflamatoria marcada.
Entonces, Sí. aparte de eso, tiene disfunción y tiene cura. Nosotros sí la hemos visto. En la unidad 40 sí hemos manejado estos pacienticos. Y pues es un poco, yo pienso que es un paciente difícil porque obviamente tiene la connotación respiratoria que los hace tener Más complicado. SRA, mil cosas, entonces es un paciente bien complejo, pero lo hemos tenido. Y raramente sí hemos tenido muchos por debajo, muy chiquitos, muy chiquitos. Y no hemos visto la descripción que algunas veces tienen en Estados Unidos de obesidad o el estado nutricional como un marcador, nosotros no. Nosotros esperábamos ver obesidad y no. Y como les decía, el 45 pacientes de nuestros pacientes tenían estado nutricional normal y de hecho habían algunos hasta desnutridos que también lo presentaban, que tampoco era la mayoría ni se morían más. O sea, nuestros pacientes que fallecieron más por una consulta tardía, tenían más tiempo entre el inicio de los síntomas y su admisión a la PICU, a la UCI, porque consultaron tarde al hospital. Entonces, ese gap fue muy grande para ellos. Creo que más que porque sea un fenotipo más fuerte, creo que tuvieron más tiempo de desarrollar esa cascada que, como dice la doctora, cuando se despierta la cascada, es muy difícil pararla y pues obviamente ya tiene un compromiso multiorgánico que amerita la entrada a la unidad de cuidado intensivo y soportes más elevados y pues una alta mortalidad. Entonces, creo que de pronto pudo haber sido eso. Discúlpeme, doctora, tengo dos preguntas. Porque estos bebecitos a los 2 meses que se presentan, ¿esas mamás tenían COVID? ¿Ese bebé tenía COVID al nacer o no? Es la primera pregunta. Había tenido el contacto de su madre, seguramente lo adquirió en las primeras días postparto, pues supongo yo, del nacimiento, y hace la infección sobre el más chiquito que tenemos, es como 1 mes y 1 semana, o sea que supongo yo que debió hacerlo apenas nació el contacto con el SARS-CoV-2. Y lo otro es esos que ven en el caso respiratorio, que es al final de la infección, o sea, como después de 2 semanas de un cuadro respiratorio severo que empiezan con la cascada inflamatoria, ¿esos pacientes están en remdesivir o con dexametasona o son pacientes que no han recibido un antiviral, solamente dexametasona? Nosotros ponemos inmunoglobulina, dexametasona en protocolo recovery. Pero al principio, cuando están con la infección respiratoria, ¿han notado que esos pacientes que están ya o no han venido, no han estado en el hospital cuando ven la inflamación? No han estado. No, son síntomas como moquitos y te dice la mamá que tuvo tos y fiebre, pero no es que han estado en el hospital. Cuando ya llegan, claro, ya tienen todo el cuadro florido, entonces ahí sí uno les ve la parte respiratoria. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Lastimosamente, pues ya se nos acaba el tiempo. Tenemos otras preguntas, pero esperemos que hayan unas próximas oportunidades para seguir como contestando todo esto. Definitivamente, pues una entidad de la que nos tocó aprender y tenemos que seguir estudiando. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros y como les digo, esperamos que no sea la última. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer saludarlos. Muchas gracias a las doctoras por sus presentaciones.